Bienvenidos una vez más a la serie Leviatán. Comenzando en donde nos quedamos en el capítulo anterior. Habíamos estado hablando acerca de conceptos herméticos y cómo los conceptos herméticos, derivados desde una tradición antediluviana y con un origen totalmente satánico, nos enfocan a ciertas deidades como engendradas, como con un origen. Y vamos a verlo de una manera más clara a partir de este punto, donde hablamos de la divinidad oscura. Cuando hablamos de la divinidad oscura, bueno, vamos a referirnos a este concepto de Apocalipsis, una trinidad. Teológicamente tenemos al dragón, a la bestia que sale del mar y al falso profeta, que también sería la bestia que sube de la tierra. Estos tres, unidos en un propósito como uno solo, van a ejecutar el plan final sobre esta tierra según la escatología. Este dragón que representa a Satanás tomaría el lugar del Padre. La bestia de 7 cabezas que sale del mar es el anticristo. Es aquel que se opone directamente a Cristo, pero que más aún se pone en el lugar de Cristo, tomando el lugar del Hijo en lo que se considera la Trinidad. Y finalmente, el Espíritu Santo, aquel que revela la profecía, sería el falso profeta. Estos tres. Por otro lado, tenemos este símbolo que consideramos algo no divino, porque el uso de este ojo y de este triángulo que se dice representa a Dios en sus aspectos trinitarios, pues en realidad hace alusiones a otros aspectos que se han hablado en los capítulos de Sociedades Secretas de otras series de este canal. El ojo de la providencia, que también es el ojo de Ra y el ojo de Horus, pero Satanás se inventó esto porque sabemos que es un símbolo pagano, un símbolo de sociedades secretas, incluso satánico. ¿Pero Satanás se lo inventó? ¿O solo está tomando algo divino y le ha dado un mal uso? En series anteriores podríamos ver cómo el triángulo es un símbolo absolutamente divino. Lo vamos a retomar aquí. Y bueno, se dice que uno de los demonios que forma parte de la triada satánica, de los 3 demonios más importantes a los que Satanás es uno de ellos, pero tiene otros 2 compañeros que lo ayudan a dirigir a su hueste demoníaca. Se dice que el Leviatán es uno de ellos. Esta idea no es bíblica, pero es interesante mencionar que Leviatán sea uno de ellos, ya que en torno a él gira esta serie, y Leviatán es un símbolo del mismo Satanás. La Trinidad satánica en la Biblia es la que se presenta aquí. Y a partir de este momento vamos a comenzar a desvelar. ¿La Trinidad es satánica? Vamos a recurrir primero a los padres de la iglesia. Tenemos a Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia que vivió durante el primer siglo. Se podría decir que él conoció a los apóstoles. Él nos habla de Cristo como la mente del Padre. Entonces, este es un concepto interesante, ya que tanto para quien crea que es engendrado como para quien no, hay muchas formas de interpretar esto, pero Ignacio de Antioquía aquí nos pone a Cristo como la mente del Padre. Eso de mente es una de las interpretaciones que se puede hacer directamente de logos, y es una referencia bíblica. Él también nos dice, unidos y elegidos a través del sufrimiento genuino por la voluntad del Padre y de Jesucristo nuestro Dios. Interesante aquí, porque Ignacio de Antioquía, desde el siglo I, ya nos dice que Jesucristo era considerado Dios, al igual que el Padre. Entonces, ¿estamos creyendo en 2 dioses? No. Y especialmente al público que es adventista, y si son de la línea del Padre y el Hijo únicamente, van a entender que esto se puede referir a que Cristo ha recibido esa igualdad divina con el Padre. Bueno, sigamos viendo.
Vamos a hablar acerca del demiurgo, porque resulta que el demiurgo también tiene una representación dracónica y por eso se relaciona con la serie de Leviatán, más allá de que el dragón de 7 cabezas es un Leviatán. Entonces, ¿qué es un demiurgo? Bueno, en la filosofía, en griego tenemos las palabras de demiurgo, pues el demiurgo es la descripción de una deidad, que en la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos era considerado un dios creador del mundo y autor del universo, y el cual posteriormente en la filosofía gnóstica derivó en la entidad que, sin ser necesariamente creadora, es impulsora del universo. Entonces Platón nos dice que según su cosmovisión, el demiurgo era el que creó el mundo y el universo, especialmente el mundo material. Y los gnósticos, que vamos a aclarar, los gnósticos tomaron todo directamente de las fuentes herméticas, del hermetismo. Si hay gnosticismo es porque hubo hermetismo, y este gnosticismo se propició gracias a la mezcla de el hermetismo con los judíos más el paganismo romano. Esto dio a luz a los gnósticos y esto va a evolucionar con el tiempo hasta darnos origen a la Iglesia Católica, aunque ella declaró como herejía el gnosticismo, pero ya veremos. El diablo está en los detalles. Demiurgo significa literalmente maestro, supremo artesano o el hacedor. Entonces, el demiurgo es el hacedor, el creador. Platón, mediante el diálogo de Timeo, describe al demiurgo como enteramente benévolo y que por tanto desea un mundo lo mejor posible. Entonces Platón dice es el dios creador y es totalmente bueno. Plotino identificó metafóricamente al demiurgo o al nous, y aquí vamos a ver algunos conceptos que de hecho habíamos planteado anteriormente del hermetismo. Bueno, aquí los retomamos, todo es filosofía. Entonces él planteó metafóricamente al demiurgo o al nous dentro del panteón de los dioses griegos como a Zeus. Plotino describe el primer y más alto aspecto de Dios como el uno. Aquí estamos retomando totalmente los conceptos del capítulo anterior. Vamos a regresar un poquito a estos conceptos, porque dentro de la teología hermética teníamos justamente al demiurgo, que era el nous o la mente en cierta forma del uno. Teníamos a este Dios incognoscible y teníamos a este demiurgo que era una emanación, una especie de engendramiento del uno. Entonces aquí empezamos a ver que de alguna manera tenemos al uno como el Padre, el único, y luego al Hijo que emana, sale del Padre, es engendrado, y el Hijo es el demiurgo. Qué curioso, ¿no? Entonces Plotino describe al primer y más alto aspecto de Dios como el uno, o el Toev, la fuente o la mónada. Y aquí este concepto, la mónada, el monismo, es básico. Dios es solo uno. Y este es el Dios por encima del demiurgo y se manifiesta a través de las acciones del demiurgo. Entonces este Dios uno, el Padre lo llamaremos, se manifiesta a través de las acciones de aquel a quien emanó. La monada emanó al demiurgo o nous, la conciencia. Entonces el nous o el demiurgo es la mente o la conciencia del uno. El demiurgo es la mente o conciencia de Dios, del Padre. Les dije, esto se puede interpretar de varias maneras, lo que dijo este padre de la iglesia. La mónada emanó al demiurgo o nous, que es la conciencia, de su vitalidad indeterminada. Entonces, el uno tiene vitalidad indeterminada, es autoexistente y él emana al demiurgo, debido a que la mónada era tan abundante que se desbordaba sobre sí misma, causando autorreflexión. Interesante. El uno emana al demiurgo para manifestarse. Eso es lo que de alguna manera están creyendo algunos adventistas. Creen en que el uno, el Padre, emanó a Cristo, el demiurgo, para manifestarse. ¿Por qué? Porque Él es tan santo, tan puro, que no podemos estar en su presencia y hasta cierto punto eso es real por la división que causó el pecado. Pero para eso necesita a este demiurgo como intermediario. Emanado de la mónada. ¿De dónde
viene esto? Porque habíamos hablado de las trinidades paganas, y en todas las trinidades paganas o triadas siempre hay un padre que engendra a un hijo con una madre. Y aquí, que estamos hablando de solamente dos, estamos hablando de un uno que emana a un Dios menor, inferior. El uno, el Padre, autorreflexiona y emana el demiurgo que crea el mundo material. Al ser el demiurgo la personificación de la mente del uno, vean nada más si es lo que creían los cristianos primitivos, vamos a ponerle comillas, porque esto tiene unas grandes comillas. Les digo, esta declaración de este padre de la iglesia se puede interpretar de varias maneras, pero esta es una de ellas, y no es la correcta. Al ser el demiurgo la personificación de la mente del uno, nada existe fuera de la mente y nada existe fuera del demiurgo. El demiurgo lo es todo. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Esto es panteísmo. ¿Por qué? Porque nada existe fuera de la mente. ¿Quién es la mente? Nada existe fuera del demiurgo. Y el demiurgo lo es todo. El demiurgo lo es todo. ¿Por qué? Porque el demiurgo es el que crea el mundo material de sí mismo. Esto es panteísmo. ¿De dónde surge el panteísmo? De la idea, precisamente de la idea de un demiurgo emanado del uno, de la mónada. El demiurgo del platonismo es el nous, la mente de Dios, y es uno de los 3 principios de ordenamiento. ¿Cuáles son los 3 principios de ordenamiento? Bueno, se supone que el nous, este demiurgo, es uno de esos 3. ¿Cuáles son los 3? El arjé, que es el comienzo, la fuente de todas las cosas. Pero es interesante porque esa palabra arjé es la misma que determina al arc o a los arcángeles. Pero Jesús, según la Biblia, es un arcángel, es el arcángel. Más allá de ser el príncipe de los ángeles, él es el principio de los ángeles. Y eso es lo que nos determina esta palabra, es el arjé. Entonces este demiurgo, hasta cierto punto, podría ser el arjé de los ángeles, en cierta manera, ¿no? Tenemos a Logos, que es la razón o causa, y Jesús, o el demiurgo en este caso, también es el Logos de la mónada. Jesús es el Logos del Padre, Tot, Hermes es el Logos de sus divinidades paganas. Y el logos es el orden subyacente que se esconde bajo las apariencias. Y finalmente lo último es armonía, que son las proporciones numéricas en matemáticas. La idea de demiurgo se abordó antes que Plotino en las obras del escritor cristiano Justino Mártir, quien construyó su comprensión del demiurgo sobre las obras de Numenio. Entonces, de alguna manera, Justino Mártir habló sobre el demiurgo. ¿Quién fue Justino Mártir? Bueno, Justino Mártir fue una persona que vivió entre el año 100 y el año 162 después de Cristo. Él ya no conoció directamente a los apóstoles, pero vivió prácticamente con los discípulos de los apóstoles. Ahora, él fue uno de los primeros apologistas griegos que escribieron en defensa del cristianismo. Inicialmente fue un filósofo pagano y tras su conversión abrió una escuela en Roma y tendió puentes con el judaísmo y el paganismo, con el objetivo de propagar la idea de que el Cristo fuera la encarnación del Logos. Justino no utilizaba el término demiurgo en el sentido gnóstico, que veía al creador como una deidad inferior o incluso malvada, porque hay que aclarar esto, los gnósticos creían que el mundo material era algo malo, que nos atrapaba y necesitábamos ser liberados al mundo espiritual mediante la iluminación, este camino de la sabiduría que es hermetista puramente. Recordamos estos conceptos, el Baphomet, la Sofía, la diosa, que al mismo tiempo la identificaban con la Shekinah y todo esto. Para esto hay que ver los capítulos anteriores. Esta serie se ha ido construyendo sobre esos conceptos. Entonces, los gnósticos creían que todo el mundo material era malvado y creían
que el demiurgo lo había creado y creían que el demiurgo en realidad era el Jehová del Antiguo Testamento. Al contrario, Justino, él identificaba al Dios del Antiguo Testamento como el único y verdadero creador y padre de todo, sin hacer una distinción como lo hacían los gnósticos entre un Dios supremo y un demiurgo imperfecto, incluso malvado. Justino simplemente integraba algunos conceptos filosóficos, y aquí está el asterisco, el paréntesis. Justino simplemente integraba algunos conceptos filosóficos como el logos platónico. Juan habla de logos y lo hace con cierta línea que incluso podríamos considerar, entre comillas, platónica, pero no es platónica. Pero Justino como filósofo sí lo hacía, y es interesante. ¿Por qué? Porque como veíamos aquí, la idea del demiurgo se abordó antes que Platino en las obras del escritor cristiano Justino Mártir, quien construyó su comprensión del demiurgo sobre las obras de Numenio, que estaban basadas en las de Platón. Entonces, para dialogar con su audiencia grecorromana, él hablaba del logos platónico, y para explicar también la fe cristiana en términos que pudieran comprender, que no es del todo incorrecto, pero hay que ver hasta dónde se puede utilizar un concepto. Porque Juan realmente sí nos dice que Cristo era el logos. En el principio estaba el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Y el logos se hizo carne. Eso es correcto. ¿Qué es el logos? Pero vamos a ver hasta dónde lo lleva él. La bondad del creador y la creación, según Justino, él no aceptaba la visión gnóstica de que el mundo material fuera intrínsecamente malo. La continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, según Justino, él enseñaba que Cristo era el cumplimiento de las profecías hebreas, y reconocía al Dios del Antiguo Testamento como el Dios verdadero, no como un demiurgo o ser inferior. La pregunta es, ¿quién es el Dios del Antiguo Testamento? Y muchos podrían pensar primero que es el Padre, pero después veremos que incluso es Cristo. Y realmente lo que estaban haciendo desde ese momento los gnósticos era considerar a Cristo como el demiurgo emanado del Uno, que luego también lo veían como alguien malo, o el Satanás incluso. La encarnación de Cristo, según Justino, en oposición a los gnósticos, Justino creía firmemente en la encarnación de Cristo como un verdadero ser humano, afirmando la importancia de la resurrección corporal y la redención del ser humano en su totalidad, incluyendo el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque los gnósticos son los que creían que Cristo no vino en carne, que Juan dijo, eso es el anticristo, ese es el anticristo. Los gnósticos, que dicen que Cristo no vino en carne porque todo lo físico es malvado. Entonces, ¿qué es el espíritu del anticristo? El gnosticismo. ¿Y por qué ellos creían que esto era malo? Porque no podía haber un engendramiento físico, pero sí creían que el demiurgo era emanación del Uno. Ahora, en el diálogo con Trifón, Justino dice, y bueno, vamos a ver de qué trata esto, ¿no? El diálogo es la primera apología del cristianismo entre el judaísmo que se conserva casi en su totalidad. Es un texto de 142 capítulos donde pone en discusión las distintas interpretaciones de la Biblia. En la introducción, Justino se presenta como filósofo y como cristiano. Luego, la obra se desarrolla en tres partes. Primero explica la interpretación que hacen los cristianos del Antiguo Testamento. Luego discute la adoración del Cristo como Dios. Entonces, Justino afirmaba a Cristo como Dios. Y por último, expone la idea de que los seguidores del Cristo representan al nuevo pueblo elegido. Él difiere de las apologías en su forma de diálogo y en el contenido centrado en las interpretaciones diversas de varios pasajes bíblicos. Como cristiano, Justino explica un Dios que es Padre, sumo bien, vida y origen de las virtudes, creador omnisciente y omnipotente, amante del mundo y revelado por Cristo. Esta definición de Justino en realidad no es como tal incorrecta, pero es muy similar a la que planteaban de la mónada, del uno. En cambio, con el lenguaje de los filósofos, ahora, veamos aquí, en el lenguaje de los filósofos, para los filósofos, Justino describe un Dios incognoscible.
Eso, para los que vieron el capítulo anterior, saben que esa palabra incognoscible es lo que define a la mónada, al Dios de los gnósticos o de los hermetistas, un Dios incognoscible, trascendente, inmutable, eterno, incorruptible y primer motor inmóvil. El empeño del autor está en conciliar estas dos visiones. Hay conceptos en realidad de los hermetistas que no son incorrectos, pero este término de incognoscible podríamos ponerlo con algunos paréntesis. El hecho es que Justino, aunque se oponía al gnosticismo, ya había tomado algunos conceptos debido a su herencia como filósofo griego. Ante la idea panteísta de los estoicos de un Dios inmanente e interno al universo, que esto era lo que creían los estoicos, y esta idea panteísta viene precisamente de las mismas herencias griegas y hermetistas, Justino, el autor, contrapone a un Dios trascendente. Ahora, él no se considera panteísta, o sea, que Dios no forma parte del universo ni de la materia, que está sujeto al cambio y al movimiento constante, sino que es eterno e inmutable, el motor inmóvil, en cierta forma. Sin embargo, en los 3 escritos que se conservan de Justino, no se encuentra un tratamiento detallado del tema de la creación contrapuesta a la visión platónica de la eternidad o de la materia. El concepto logos como fuerza racional vigente en el universo era familiar para los hombres cultos del paganismo, y la utilización de esta palabra tampoco era nueva en la teología cristiana. La creatividad de Justino radica en la manera de identificar al Cristo con el logos, pero eso no se lo inventó Justino, eso lo hizo Juan. Y Justino lo identifica a Cristo como el logos, como la chispa divina que aviva el intelecto en cada hombre. Esto conduce a Justino a proponer que toda verdad y toda virtud tengan origen en el Cristo, aun cuando la persona que actúe virtuosamente no sea cristiana. Esto es un acierto total de Justino. La corrupción humana, la semilla de pecado que heredó el hombre cuando Eva y la serpiente se hicieron una sola carne. ¿Por qué? Porque la semilla de pecado de Satanás corrompió la carne del ser humano, el cuerpo de muerte lo llama Pablo, no tiene nada de bueno. Pero Cristo también puso una semilla. Y esa semilla es en realidad el logos, es Cristo mismo. Ya se explicará estos conceptos más adelante, y no precisamente en esta serie, pero Justino aquí tiene toda la razón cuando dice que cualquier virtud, cualquier cosa buena que podamos producir no es nuestra, sino es Cristo obrando en nosotros, aunque no seamos cristianos. Ahora, por ese motivo, Justino cree que la veneración del logos sea la única actitud razonable. Es precisamente para justificar la veneración de Cristo que Justino emplea la idea de logos. Entonces, Justino utiliza esta idea de logos para que Cristo pueda ser venerado, adorado, que es en esencia una unidad con Dios el Padre. En esencia, Cristo es una unidad con Dios el Padre. Y cuando hablamos de esencia nos referimos a sustancia. Aunque distinto en personalidad, son uno mismo en naturaleza divina, pero distintas personalidades. Ahora, si el Padre es inefable y trascendente y externo al universo, el Logo encarnado sortea el abismo entre Dios y los hombres como mediador. Aquí Justino no se ensucia demasiado las manos, pero veremos. A diferencia del Dios Padre no engendrado, Justino entiende a Logos como engendrado. Y aquí es donde ya vemos que Justino, como herencia de filósofo, había mezclado conceptos correctos con algunos no tan correctos, basados en la idea de conciliar las visiones de Platón con las visiones cristianas. La palabra, el logos, por ser ella misma ese Dios engendrado del Padre del universo, esto según el diálogo con Trifón, aquí lo vamos a citar directamente, él dice: la palabra es el mismo Dios engendrado del Padre del universo. ¿Dios es Padre del universo? Este concepto de engendrar al universo es complicado, porque pone a Cristo, aunque digan engendrado,
Pues es creado. Entonces, el mismo Dios engendrado del Padre del universo y de manera inexpresable, pues en el principio, antes de todas las criaturas, Él salió de Él y por medio de Él todo fue hecho, excepto el Padre, de quien la palabra fue engendrada y de quien salió. Entonces estos conceptos están complicados, pero vemos aquí cómo Justino realmente creía que el logos era la emanación del uno, de la mónada. Esto es monismo puro, pero metido en el cristianismo. Ahora, él dice, nos llaman ateos, y si de esos supuestos dioses se trata, de los paganos confesamos ser ateos, pero no respecto del Dios verdaderísimo, a Él y al Hijo, que de Él vino y nos enseñó todo esto, y al ejército de los otros ángeles buenos que le siguen y le son semejantes, y al espíritu profético, les damos culto y adoramos, honrándolos con razón y verdad. Pero es interesante porque aquí él ya pone un culto y adoración, ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Y según la forma en la que se entiende el texto, incluso podrían estar adorando a los ángeles buenos, lo cual Pablo dice que están adorando a cosas que no sabían. Entonces, de alguna manera empiezan a calar estas ideas en el cristianismo temprano. Y aquí viene el plato fuerte, según Justino. Ser engendrado significa que deberíamos de creer en la Eucaristía. Si nosotros vamos a creer en el monismo, en que el Hijo es una emanación del Padre, ¿por qué no celebramos la Eucaristía? Nos dice en su primera apología, capítulo 66, este alimento es llamado entre nosotros Eucaristía, del que a nadie le es permitido participar, sino al que cree que son verdaderas nuestras enseñanzas, y ha sido lavado en el baño para el perdón de los pecados y para la regeneración, y vive como Cristo enseñó, porque no tomamos estas cosas como pan común y bebida común, sino de la misma manera en que Cristo nuestro Salvador, habiéndose hecho carne por la palabra de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así también hemos sido enseñados que el alimento sobre el cual se ha pronunciado la acción de gracias por la palabra de oración que viene de Él y del cual nuestra sangre y carne por transformación se alimentan, es la carne y la sangre de ese Jesús que se encarnó. Básicamente, para que entiendan, y entendiéndolo desde la filosofía que Él tenía en su mente, Cristo, emanado del Padre, al ser la palabra que se encarna, hace eso que por ese mismo poder, porque el Padre es el que habla y emana esa palabra, al hacer autorreflexión, según los filósofos griegos, entonces, precisamente, ese hecho de generar la palabra permite que por eso mismo los que pronunciaban la bendición sobre el pan y el vino se hiciera la transustanciación. O sea que si nosotros vamos a creer que Cristo es engendrado, también podemos creer perfectamente en que Él, como se pudo engendrar y encarnar por la palabra de Dios, también podemos, por la misma palabra, hacer que el pan y el vino sea transformado, transustanciado a carne y sangre real de Cristo. ¿Qué es esto? Algo que incluso Ignacio de Antioquía, que él sí vivió en el primer siglo, entendía. Y aquí es lo interesante, porque ya desde el primer siglo estaban calando estas ideas. Ellos, los herejes, se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, carne que padeció por nuestros pecados y que el Padre en su bondad resucitó. ¿Qué es lo que vemos aquí? Transustanciación y engendramiento de Cristo. La emanación de Cristo, no coeternidad, sino que fue engendrado del Padre, van de la mano. ¿Qué era esto? Lo habíamos visto en capítulos anteriores. Los egipcios pensaban que la palabra poseía un intenso poder mágico y gracias al cual los sacerdotes, buenos conocedores de la naturaleza de los hombres y de los dioses, podían realizar peticiones y súplicas a estos últimos, que realmente no eran tales peticiones sino órdenes que los dioses habrían de ejecutar.
Yo soy la gran palabra, declaraba el faraón en los textos de las pirámides, expresando así que con su verbo el rey puede dar vida a todo lo que desea. Esa intensa fe de los egipcios en el poder mágico de la palabra trasluce en las inscripciones que se han conservado en la tumba familiar de Petosiris, que fue sumo sacerdote de Tot en Hermópolis Magna, en los tiempos de la segunda dominación persa sobre Egipto. Un hombre revivido nos dirá Petosiris cuando su nombre es pronunciado. Petosiris pensaba que pronunciar el nombre de una persona permitía de algún modo que ese hombre fuese nuevamente creado. Cuando la muerte alcanzaba a una persona, si su nombre, sus palabras eran conservadas, se estaba asegurando la supervivencia del fallecido. Para los egipcios y en general para los pueblos semitas, el creador habría utilizado el poder del verbo, es decir, la magia de la palabra, cuando decidió que el mundo existiera. El demiurgo Atún y su emanación Ra, una vez que concebían un elemento, no precisaban sino pronunciar su nombre para que éste tomase vida. La magia de la palabra permitía que instantáneamente la realidad que expresaba quedase materializada. La Eucaristía es magia egipcia. Esto de divino no tiene mucho, es una copia satánica tergiversada, totalmente ensuciada, pero la raíz de esto es rechazar la coeternidad del Hijo con el Padre, que no son coeternos ni coiguales, sino que ese Padre, esa mónada, emanó, engendró, en otras palabras más sencillas, creó, porque no sé si alguien me puede decir la definición de crear y la definición de engendrar y cuál es la diferencia cuando las dos hacen referencia a que no existían desde siempre, sino que tuvieron un inicio. Entonces, ese simple hecho permite la justificación de la Eucaristía y a final de cuentas esa misma creencia de la emanación del demiurgo es la madre del panteísmo. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Vamos a continuar viendo algunos puntos más adelante y vamos a seguir hablando sobre la Trinidad. Pero aquí lo que estamos viendo es que creer que Cristo no es coeterno con el Padre es una creencia que se remonta a los antediluvianos, porque es hermetismo puro. Y ese hermetismo viene desde Caín.